Es un placer para nosotras, desde el FRAC, como organizador del evento Ácidas, el encuentro de payasas, que va por su cuarta edición, contar este año con Merche para que nos hable de su experiencia. No voy a desvelar nada porque ya se lo va a decir ella luego, pero es un auténtico placer, un auténtico honor tenerla aquí y que pueda compartir con vosotras su experiencia, que seguro que disfrutáis un montón y aprendemos muchas cosas nuevas de ella. Dicho esto, empieza ella. Muchas gracias a todas por estar aquí. Bueno, así, impresiones, ¿no? Bueno, estoy un poco nerviosa, la verdad, porque este es un espacio que impone, porque es un súper espacio, ¿no? Y una está mucho más acostumbrada a estar en el escenario desde estando detrás de la nariz que estando, digamos, al frente de lo que una dice, ¿no? Y tengo un montón de cosas para contaros y espero no amontonarme. Tengo una chuleta aquí y un montón de papeles en blanco. También os lo digo, porque hay gente, no soy la única que tiene papeles en blanco en esta casa. Aquí hay muchas payasas con papeles en blanco, que siempre son una invitación, ¿no? El papel en blanco siempre es una invitación. Entonces, ella me dice, queremos conocerte, queremos que nos hables de ti y tal. Y entonces, yo he pensado que voy a contar cómo aparecí en el mundo de las payasas, ¿no? Cómo llegué allí. Y es una pregunta que nos hacen recurrentemente a las payasas, ¿no? ¿Cómo es que tú eres payasa? ¿Cómo es que te has hecho payasa? ¿Cómo es que tal? Pues como muchas otras compañeras, yo me voy a poner de pie porque hablo más cómoda, ¿vale? O sea, ahí sentada me siento como encajonada. Vale, entonces, como muchas otras payasas, yo quería ser dramática. Pero dramática de verdad, de las de hacer llorar mucho y de las de, ¿sabes? Madame Bovary, la dama de las camelias, ese rollo, ¿no? Yo de verdad que sí, que yo quería eso. Entonces, pues ya desde pequeña ya me pasaban cosas, porque yo con mi hermana tenía un dúo cómico que nos llamábamos Gafe Bis. En honor a Martes y 13, pues les plagiamos hicimos una versión y nos llamábamos Gafe Bis. Y hacíamos funciones en Navidad para la familia, ¿vale? Y entonces yo siempre me montaba pues movidas dramáticas, de esas de me muero y ya verás cuando vengan a ver que estoy muerta, lo que van a llorar y tal. Y para montarme las faldas de las madames me ponía la bata de botina de mi madre atada así atrás. Bueno, yo hacía todo lo dramático y luego me iba. Y cuando me daba la vuelta, lo que se veía era el nudo y mi culete en pijama que se marchaba, ¿no? Entonces, claro, perdía todo el glamour de la dama dramática. Y entonces ya ahí empecé a cultivar mis primeras risas y mis primeras frustraciones. Porque yo no quería que se rieran, yo quería que llorasen de esa muerte dramática que había hecho, ¿no? Entonces, bueno, esa fue como una primera señal que se quedó ahí en la noche de los tiempos. Y luego me pasó otra, que fue cuando yo empecé a hacer teatro, hacíamos creación colectiva, nos íbamos por los pueblos y todo esto. Y en mi Rioja natal abrieron la escuela, ¿no? La escuela de arte dramático. Y entonces estaba en batalla con mi madre, porque yo era la última de la casa, la pequeña, la que me tenía que quedar a cuidar de mi madre, pues había quedado viuda, todas estas cosas de la carga, ¿no? Que tenemos las hijas pequeñas a nivel de tal, que a mí mi madre, que no era dramática ni nada, me dijo, tú, que eras la última esperanza de mi vejez, cuando le dije que quería hacer teatro. Claro, eso se me quedó así como grabado en mí. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Entonces, a escondidas, me presenté a las pruebas de la Escuela de Arte Dramático. Y había unas que eran, pues, de escribir, ¿no? Entonces, yo, que soy un ratón de biblioteca, que también lo tengo, pues estudié mucho y aprobé esa muy bien. Pero la siguiente era un texto. Y el texto funcionaba de la siguiente manera. Tú estabas esperando ahí con todas tus compañeras, ¿vale? Y compañeros, entonces salía un profe, te daba el texto que tenías que leer después cuando entraras delante del jurado, ¿vale? Y no tenías ni repajonera de cuál te iba a tocar. Entonces a mi compañera, ¿no? A Mari, que éramos muy colegas, nada más salir le dan a Laurencia. ¡Guay! Lo habíamos pensado, ¿no? Laurencia seguro que te cae, le cae a ella, ¿vale? Y entonces tengo que contaros otra cosa. Mi padre era anticuario. Esto os lo cuento porque luego enlaza con lo que voy a acabar contando. Entonces coleccionaba cosas. Y también cantaba en los coros de las procesiones. Mi padre cantaba muy, muy bien.
era un bajo de estos que cuando venía la procesión por la calle se le oía cantar y todo el mundo decía, mira, por ahí viene Ochoa. Y mi padre me oyó un día cantar y me dice, muy riojanos también, muy dulces todos, hija mía, asesina pero no cantes. Entonces yo, claro, ya no volví a cantar, porque dije, no, esto no puede ser. Entonces, nada, estaba en todo esto, ahora vuelvo al momento en que abren la puerta y me dan el texto, ¿vale? Y me dan La corte del faraón. ¿Conocéis? Es un musical, ¿vale? Y me dan por el texto de Ay Babilonio que mareó. Vale. Entonces yo, 18 años, había estado trabajando a escondidas, o sea, 18 recién cumplidos, a escondidas para pagarme la matrícula de la escuela de teatro porque estaba en rebelión con mi madre para entrar a la escuela de teatro. Me dan el Ay Babilonio que mareo y yo digo, no puedo cantar. Entro, ¿vale? Me temblaba hasta las pestañas. El jurado estaba a escondidas y tú estabas ahí solita con un cenital delante, ¿vale? Y yo dije, pues a por ello, tío. ¿Qué va a hacer? Voy a recitarlo como si fuera Lorca. Y ahí estaba yo. Son las mujeres de Babilonia las más hermosas que el amor crea. Ahí va, ahí va, ahí, vámonos pronto a Judea. Esta fue, claro, yo salí de allí llorando desconsolada, tío, porque pensé, no voy a entrar, o sea, ni de coña, ¿me entiendes? Y además, hasta que te dicen basta, yo me leí toda la canción 2 veces, ¿sabes? O sea, salí destrozada y dije, nunca voy a hacer teatro, y para mi sorpresa, me cogieron. Segunda señal que yo no había escuchado. ¿Vale? Entonces, por razones políticas y tal igual, al final de mi vida, de este periodo, bueno, pues yo me fui a Barcelona a continuar mi carrera porque en La Rioja, por temas de política cultural, pues me tuve que ir. Y llegué a Barcelona y, vamos a decirlo así, hombre, no puedo decir que nos entraron a pico y palo en la escuela de teatro, pero tampoco vamos a ganar nada con ello, entonces voy a seguir. Entonces, todas estas cosas que te van pasando en la vida, ¿no? Que tú empiezas a hacer primero arte dramático, la gente se ríe cuando tú haces drama, y llegas aquí y de repente descubres el mundo del clown en un curso que yo me había apuntado a hacer otra cosa, pero te regalaban el curso de la tarde, y de repente haces el primer curso de payaso y dices, coño, pero si es que a mí lo que me pasa es esto. O sea, no es que yo no sea buena o dramática o no me pueda explicar, es que a mí lo que me pasa es esto, es que mi lenguaje es otro. Entonces yo siempre lo digo, hay que escuchar las señales, porque si naciste para martillo, pues del cielo te van a caer los clavos. Y a mí me fueron cayendo poquito a poco, y hasta que lo vi claro, dije, lo que me pasa es esto, y lo que tengo que hacer es continuar por este camino de ser payasa, pues me costó un ratico, ¿vale? Voy a echar un tracito de agua a vuestra salud, porque sigo estando nerviosa. Bien. Yo más o menos ya me he presentado, ¿no? Muy bien, vale. Espérate, los tapones luego en esto aquí. ¿No vas a decir nada más sobre ti? Que me parece bien, ¿eh? Bueno, si quieres que cuente más cosas. No, me parece bien. ¿Te parece bien? Sí. Para que las que no lo sabéis, Merche Ochoa, entre otras cosas, es Premio Nacional de Circo 2014, que creo que es un mérito porque es la primera vez, si yo no me estoy equivocando, que recae el Premio Nacional de Circo en una mujer payasa. Sí, eso es verdad. Y eso es... Pues ya está, puedes seguir con lo que bueno, no, sí. De verdad es un pedazo de reconocimiento, es un premio pepino de estos que caen una vez en la vida y está muy bien. Y sí, gracias por decirlo, porque yo no vas a decir nada más de tu vida de Hugo. Claro. Vale. Sí. Bueno, entonces, poco a poco en la vida te va dando cosas, vas trabajando, vas siendo payasa. En la época en la que yo empecé a ser payasa, pues no era tan fácil ni encontrar cursos de clown, ni formarte, ni cosas de este tipo. Entonces te tenías que largar a formarte por ahí con profesores, ibas buscando, tal. Y eso, y una experiencia un poquito nefasta con un profesor de interpretación, me hizo pensar que si algún día daba clases, tenía que ser porque realmente creía en la transmisión, ¿no? Creía que las puertas que se abren cuando tú tienes una experiencia, pues si tú has recorrido un camino y le puedes allanar el paso a las que vienen detrás, pues bienvenido sea.
Y empecé también por casualidad en la docencia, por una sustitución de esas que tienes que hacer un curro de esos de caja registradora, de decir, pues voy a hacerlo porque me van a pagar por esto. Y hice una sustitución de 2 semanas en una escuela de Barcelona que se llama el Timbal, muy conocida y famosa, mientras el profesor, que venía de la línea de ECOC, estaba haciendo un estreno, y entonces yo hice mi primer curso de clown allí, y fue un pedazo de descubrimiento, claro. También muy impresionante, porque dice, vamos a hacer esto, y la gente va y lo hace, ¿no? Entonces, claro, acojona un poco al principio, ¿no? Porque dices, y yo que sé si sé tanto como para decir, pero la gente te hace caso. Entonces, también eso te hace reflexionar y decir, es muy delicado lo que estamos haciendo, hay que hacerlo con mucho amor, con mucho cariño y con mucho cuidadito, porque la gente se te entrega, ¿no? Entonces, bueno, y ahí descubrí la que es realmente la pasión de mi vida, que es la docencia. De hecho, por eso hace casi 15 años que tengo un espacio de formación estable en clown, y ahí me permito pues experimentar muchas cosas, porque eso te da mucha libertad. Mucha experiencia la he ganado en las escuelas de teatro, en las que he trabajado haciendo la asignatura de clown. Eso es así, eso no forma parte de mí claramente, pero puedo permitirme hacer cosas que no son comerciales, y eso también mola mucho, ¿vale? Entonces ya estoy situada, ya más o menos me sitúa. Me encanta el escenario, me lo paso de puta madre en el escenario, no lo voy a negar, pero si tengo que elegir una de las dos cosas, me quedaría siempre en la docencia, ¿vale? Sí, lo tengo clarísimo esto en mi vida desde hace muchos, muchos años, ¿vale? Y eso que he pasado crisis, y te pasan cosas. ¡Sí! Te pasan muchas cosas. Porque yo recuerdo un momento de estos así como crisis de mi vida, de decir, ¿y si de repente estoy actuando y lo que hago no les gusta a mis alumnos? ¿Qué pasa? ¡Qué horror! Voy a perder... ¿sabes? Voy a perder como entidad, autoridad, voy a perder suelo, me va a pasar algo. Y luego te das cuenta de que no, porque trabajamos en el error, porque trabajamos transmitiendo lo que es un oficio, que un mal bolo lo tiene cualquiera, que te puede pasar eso, que no tienes que gustarle a todo el mundo, pero claro, eso se encaja con el tiempo. Esto así dicho así, dices, mira, qué frase más bonita y qué mona te ha quedado, pero eso es todo un proceso de trabajo personal hasta que llegas a esa conclusión y te puedes situar en ese lugar, ¿vale? Entonces ahora ya he hablado mucho ya de mi vida yo, Voy a hablar de la vida de otras, ¿os parece? Bueno, porque no está mal tampoco. Y decir, porque claro, a mí me llaman para hablar de mí y para hablar de payasas, y yo que tengo incontinencia verbal, pues tira, aquí me vengo y me pongo racatá, racatá, racatá. Y esta cosa de que tener un espacio te permite hacer cosas que no son estrictamente comerciales, tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, que son estos flyers que os he dejado aquí, ¿vale? Que es un flyercito que pone payasas, bártulos y cachivaches, camino abierto. Es una exposición que conjuntamente con estas otras dos locas que están aquí, ¿vale? Que son Mercè Ortega y June Albert, ¿vale? Que son también payasas, pero que además tienen otros oficios. Ella viene de las artes plásticas, ella es diseñadora gráfica y vestuarista. Son las 3 patas que forman esta exposición. Porque una noche se me ocurrió este proyecto y las llamé para cenar. Yo siempre soborno a la gente con una cena y un buen vino, porque es mucho más fácil venderles un proyecto en el que no van a ver un duro, ¿no? Claro, si se sienten cuidadas, pues de repente te van a decir que sí, sobre todo después de la segunda copa, que cuando tienes que decirle, vamos a hacer esto, chicas, ¿vale? Entonces, les propuse la idea de la exposición, porque yo estaba documentando ya algunas payasas y necesitaba la parte estética y la parte de la poética visual, porque la parte documental tiene que ver con eso que os decía antes, que yo soy un ratón de biblioteca, pero también tiene que ver con esto del coleccionismo. Yo había coleccionado muchas cosas en mi vida, porque cuando la gente sabe que eres payasa, es como cuando dicen que te gustan los búhos o las ranas, que todo el mundo te regala cosas que tienen forma de búho o de rana, ¿no? Pues cuando tú dices que eres payasa, no sé si os ha pasado, te regalan cosas que tienen forma de payasa, bueno, de payasa no, de payaso, y si unos palillos, que si, mira esto que es un chupachús con que la nariz es el payaso, el chupachús, que la nariz es el chupachús, vale. Me estoy amontonando, tú dame así, Freda, Maripuli. Entonces, tenía un mogollón de pequeños trastos y cositas curiosas, cajas de cerillas, bueno, tapas de crema de leche, bueno, con caras de payasos, y entonces, viendo todo, dije, pues hacemos una exposición con esto, ¿no? Que la gente vea estas fricadas. Y empiezo a mirar así todo, ¿sabes cuando extiendes todo en un suelo y ves todo lo que tienes de repente, ¿vale? ¿Y dónde están las payasas? Pues no tenía ni una.
Y entonces fue recoger toda la colección y decir, vale, vamos a ponernos a buscar a las payasas. ¿Dónde están las payasas? Las payasas están en todas partes. Y ahora voy a hacer un dato histórico que espero no equivocarme con los números, porque sabéis que soy muy mala con los números, pero he hecho una chuleta. Vale, en 1768, Philip Anstey es reconocido como el padre del circo actual tal y como hoy lo conocemos, ¿vale? Este señor inicia, bueno, los espectáculos en un coso, ¿vale? Y digamos que la historia de los payasos tal y como hoy la conocemos se inicia en ese año, ¿bien? Entonces de repente no hay payasas, no hay payasas, no hay payasas y hemos conseguido datar la primera payasa ya en activo, documentada en 1840. Por lo tanto, hay solamente 72 años de diferencia. Darme tiempo y encontraré otras antes. Solo necesito tiempo. Y un poco de pasta porque investigar es muy caro. No lo parece, pero... porque es verdad, voy a hacer una frase que me gusta mucho y a ver si la digo bien porque a mí me parece muy interesante. Y es que en la bañera de la historia, ¿sí?, agarrar la verdad es tan difícil como agarrar una pastilla de jabón, ¿sí? Y más encontrarla. Y esta frase es de Terry Pratchett, que es un autor que a mí me gusta mucho, no sé si lo conocéis. Escribe novela fantástica, tiene una saga maravillosa que es la saga del mundo disco y que es un tío que tiene un pensamiento cómico muy interesante. Pero a mí esta frase me parece así como en sí misma un pozo de sabiduría en una bañera. Entonces ahí nos pusimos a trabajar estas chicas y yo en esta primera payasa, que ahora Angie me va a pasar la diapositiva. Vamos a aprender a hacer mejor la parte esta, ¿vale? Esta es Amelia Butler. Mi inglés es así, ¿vale? 1840 ya está, ya tiene aspecto de mujer en el vestuario y en la fisonomía, en la peluca y tal, y ya debuta, o sea, está en la pista del circo con 18 años. En las cosas que hemos encontrado de ella, que apenas hay 2 líneas, ¿sí?, no lo dice, pero no hay que ser muy experto para saber que viene de una familia de circo, porque si no es impensable que en esa época entrara como payasa sin pertenecer a una familia de circo tradicional y que además tuviera tanto éxito como para que haya quedado una fotografía que, como veis, no tiene como mucha calidad, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la primera que tenemos y es una foto refotografiada para poderle dar calidad, porque realmente lo que encuentras por internet a veces hay que hacer un poquito de arqueología. Sobre esta fecha ya hemos ido encontrando a otras, ¿sí?, a Miss Lulu y a otras de las que hablaré un poquito más adelante. Entonces, después de ella hay otras muy simpáticas y yo las quiero mucho porque, todo esto que estoy contando, espera, voy a respirar, ¿vale? Todo esto se ha transformado en una exposición preciosísima, que está mal que yo lo diga, pero es verdad que es muy bonita, porque hemos cuidado mucho las fotografías, hemos cuidado mucho las reproducciones, hemos cuidado mucho a las payasas, les hemos pedido a las que están aquí que nos traigan su material, su cartelería, algunas nos han cedido sus vestuarios, otras algún pequeño objeto. Entonces, porque las payasas siempre vamos cargadas, con bártulos, cachivaches y miles, por eso el título. Y el camino abierto es porque la idea es que las que vienen detrás sigan haciendo esto, ¿vale? Sigan traspasando la herencia porque la tenemos, aunque no nos hayan visibilizado y aunque nos cueste tanto formar parte de la historia, ¿no? Por eso creo que es tan importante referenciar, por eso este proyecto, ¿vale? Vamos a darle a la siguiente, vamos a conocer a una tía muy simpática. Esta chica, Eveta es una tía muy simpática, tiene 21 hermanos, todos ellos en el circo, ¿vale? Sí, las familias de circo que de repente, pues varias mujeres o una mujer muy atareada. Entonces, ella hacía cosas de equilibrio, que era muy habitual, ¿no?, trabajar en los equilibrios. Este es un cartel muy bonito del Barnum, que ahora os explico también. Entonces, esta mujer, de repente, en una entrevista que concede a un periódico, habla de que 3 de sus hermanos eran payasos y venían a pedirle consejos sobre los números. Entonces ella les iba diciendo, pues esto igual lo ajustamos así, pues esto lo miras así, pues esto tal. Y los otros lo hacían y funcionaba. Y entonces, ¿cómo funcionaba? De repente dice, espérate, me estoy dejando yo aquí la crisma haciendo equilibrismo y si todo lo que yo pienso para hacer de payasa me funciona, pues vale, me pongo al lío, yo también me voy a poner. Y entonces se viste con estos sacos tan característicos, ¿vale? Ella es británica, que viaja a Estados Unidos y ella se instala allí. Y Barnum, que es el padre de todas estas cartelerías tan bonitas que aparecen, es un revolucionario
Philip Barnum es... ¿habéis visto la peli esta de The Grand Showman? Vale, es ese señor, ¿vale? La peli es una biopic estas que hay que coger con pinzas, pero sí que era un visionario y un vendedor de humo, es el inventor del marketing. Si había que poner a alguien gigante, le ponían unos coturnos y le alargaban los bajos para que no se viera y se fuera más grande. Si tenía que poner a la mujer barbuda, le repintaban las barbas y no sé qué, lo hacía todo. Y fue el que empezó a hacer este tipo de carteles que después han traspasado al circo de una forma muy característica, ¿vale? Pero también era un vendedor de todo, y entonces vendía a Eveta como The Only Lady Clown, ¿vale? Entonces ya aparece en cartelería. Tenía que ser buena, porque si no, él no lo hubiera puesto como cabeza de cartel, porque vendía cosas, pero también vendía espectáculo, ¿vale? Entonces, Eveta se lanza a hacer sus números de payasa, consigue estar en el circo, y además es bastante revolucionario porque en esa misma entrevista en la que habla de sus 21 hermanos y de cómo se pone a hacer de payasa, también ella dice que cree que no hay nada que una mujer no pueda hacer tan bien como un hombre para ganar su dinero. Entonces ya de repente dice, ole tú Eveta, vamos a pasar esto, porque ahora vamos a ver una foto, esto es un dibujo, esta es Eveta, veis que los vestuarios son como muy peculiares, que si vemos fotos de, por ejemplo, si me pongo muy petarda con los nombres de esto, me decís, tía, no tenemos ni idea de quién son estos, ¿vale? Me hacéis ese favor, ¿vale? Los Fratellini, los hermanos Fratellini, que son una sala de payasos muy famosa y muy conocida, hay una foto de niños en las que ya están vestidos sin el corpiño ceñido, pero con este tipo de sacos y volantes y pololos, ¿vale? Y estas pelucas blancas que también son muy características de esta época, ¿vale? Entonces, esta es Eveta y luego le perdemos la pista, no sabemos exactamente dónde se nos pierde esta mujer, pero junto con ella en el barro aparecen más mujeres payasas. Vamos a por la siguiente. Chau Cao. Sabemos de ella muy pocas cosas. No sabemos su nombre real, no sabemos en qué año nació ni en qué año murió. Le debemos a conocerla a Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec era un enamorado del circo, del cabaret, del Folie Bergère, del circo de París, de todo esto. Y aquí, este es como un cuadro muy conocido, ¿no? Que es la payasa sentada. Es Chau Cao, que está con este característico como volante amarillo que lleva, ¿vale? Y es una mujer también bastante revolucionaria en su época. Empezó su carrera como contorsionista y después pasó a ser bailarina y después payasa. También actuó en el circo de invierno de París, ¿vale? Y junto con Fauti y Chocolat, que también os sonará de la película Monsieur Chocolat y tal, que son el primer dúo junto con Saltamontes y Pipo, me parece, los primeros dúos de payasos Cara Blanca y Augusto, ella ya actuaba ahí. Y Lautrec la tiene dibujada muchas veces, cabalgando un burro y con su danza. Porque es un nombre que parece así como muy japonés, Chau Cao, es realmente un juego de palabras del francés, y ahora voy ahí yo con mis idiomas, ¿vale? Chau Cao es un juego de palabras con shout y caos. Shout es como algarabía o algo así, y caos es del caos. Debía bailar como una salvaje animal, porque por de ahí le quedó el nombre, Chau Cao, de la algarabía y el caos con el que bailaba, ¿vale? Y esto fue lo que la hizo famosa. También en su época es una mujer abiertamente lesbiana, con una pareja que es una bailarina reconocida y que también fue retratada por Toulouse-Lautrec, que retrata muy bien toda esta época, y no solo a estos, sino también a otros payasos como Fauti y Chocolat, que tiene algunos grabados que después hasta Jim Kelly lo copió en una danza, en una película, que de todo esto podríamos hacer otra conferencia, pero estamos en esta, ¿vale? O sea, hago como la referencia, no me dejéis irme por las ramas, ¿vale? Vamos a seguir por la siguiente. De ella la conocemos por esto. Esta es Annie Fratellini, una jovencísima Annie Fratellini. Hay unos saltos en el tiempo en el pendrive porque nos hemos equivocado y hemos hecho así, pero vale. Annie Fratellini es hija, nieta, sobrina de los Fratellini. Empieza en el circo con apenas 14-15 años en esta bola de equilibrio, pero desde muy pequeña toca instrumentos. Cada año le regalan un instrumento, toca el clarinete, el saxo, las concertinas, bueno, no sé si 14, 15 instrumentos, una animalada, ¿vale? Pero su padre tiene a bien decirle, hija mía, también como mi padre, ¿sabes? Y como mi abuela, qué lástima que no seas un tío, porque hubiera sido un payaso estupendo.
Y ella, sí, estos piropos. Bueno, por eso supongo y por otras cosillas, sale del circo y se dedica a la chanson. Ella canta, tiene discos editados, la podéis buscar porque tiene canciones, canta, y hace algo de cine también. Entonces, se casa, tiene una hija, y en su segundo matrimonio conoce a Pierrette. Pásala. Y Pierrette, en un acto de generosidad sin límite, le dice: querida, tú eres un animal de circo, tienes que volver a la pista. Y él se pone a trabajar de cara blanca para que ella sea la Augusta. Y nos recupera a una maravillosa Annie Fratellini, que tiene una Augusta muy, pero que muy, muy bonita, muy tierna y muy andrógina también, por otra parte. Y nos la recupera para el resto de los restos, y hacen números y trabajan, y en el 1974, si no me equivoco, junto con su marido, abren la Escuela Nacional de Circo en París, entonces en Francia. Y entonces, al cabo del tiempo, cuando Annie Fratellini muere, su hija cambia el nombre de la Escuela Nacional de Circo por Academia Annie Fratellini, que es como hoy se conoce y sigue estando, ¿vale? Siguiente, por favor. Aquí es Annie Fratellini acabando de maquillarse, preparándose, y es una foto que me parece maravilla, porque yo siempre creo que cuando las payasas nos estamos maquillando antes de salir, estamos transitando, estamos en un tránsito muy especial, ¿no? Es ese momento de que estás dejando de estar en ti para irte a ese otro lugar, ¿no? Y me parece una foto preciosísima, y no tengo más que contar, más que es muy bonita y la quería poner, ¿vale? Es lo que hay. Siguiente foto. Lulu Adams, es anterior a Annie Fratellini, ¿vale? Va siempre vestida de payasa blanca, también toca muchos instrumentos, hace comedia desde muy pequeña junto con su hermana. La estoy acabando de trabajar, esta figura. Y su vestuario siempre es de payasa blanca, pero aparte de los números que tiene con su hermana, hasta que no se casa con el señor Adams, no vuelve a trabajar en dúo. Por lo tanto, tengo las dudas de que si lo que hace es de payasa blanca o de payasa Augusta. Vamos a dar la siguiente foto. Mirad, es guapísima esta señora, ¿eh? Es una foto muy bonita también, me gusta mucho. Es un momento así lindo de ella, que es una de las fotos más conocidas. Y, como curiosidad, que sepáis que tocaba la gaita. Yo qué sé, ¿sabéis? Bueno, pues toca la gaita. Esta señora toca la gaita, ¿vale? Vamos por la siguiente. Vale, Mercedes Guerra. Mercedes Guerra, estos son los Frediani, ¿vale? Mercedes Guerra es una payasa blanca de la que solo he encontrado 4 líneas, y una de ellas dice algo así como, bueno, que tuvo muchos problemas porque era una mujer haciendo de payasa blanca, y que eso no estaba muy bien visto. Hola, ¿qué tal, amigos? Es descendiente de la familia Aragón. La familia Aragón ha dado muchísimos y grandes payasos con otros nombres, con Pofitedi, los Frediani, ¿vale? Porque son gente de circo que se fue como reproduciendo mucho, y todos han dedicado como al oficio. Entonces, bueno, son una saga realmente, de payasos. Entonces también es una figura que estoy trabajando, investigando, porque además debe ser delicadísima trabajando y muy bonita, pero no tengo más noticias de ella, ¿vale? Hay algunas de ellas en las que estamos en working in progress, ¿vale? Pero las recuperaremos, estamos en ello. Otra, por favor. Bien, hasta aquí hemos estado hablando de payasas que todas ellas, en un modo u otro, han formado parte del circo tradicional o han salido desde el circo. Con Nola Rae ya nos vamos a otro momento de la historia, y es una mujer que ya viene del teatro, ya no viene enraizada al mundo del circo, sino que salta desde el mimo y la danza al mundo del clown. Es otro camino, también los hombres lo han hecho, pero abre una puerta muy diferente para acercarse al mundo del escenario y al mundo de la payasería, ¿no? Aquí está jovencísima cuando hace mimo y danza, y lleva esta nariz pintada de azul, que lo hacía en señal de rebeldía, porque decía, soy payasa pero no soy como los otros, y se pintaba la nariz de azul, ¿vale? Luego, hablando con ella, entrevistándola para esta exposición, decía que su nariz azul era una nariz de rebeldía, y que le preguntábamos cuáles eran sus referentes y por qué no había personajes casi femeninos. No solamente tiene un personaje femenino en todos sus espectáculos, ¿vale? Y nos cuenta que es porque ella no tenía referentes para reírse de las mujeres, entonces que elegía el militar, elegía a Mozart, elegía a los hombres para reírse, porque
Bueno, porque le parecía que hacer comedia con los hombres le resultaba más fácil que hacerla con las mujeres. También hay que saber de qué época viene y de qué momento lo hace. Y lo hace de puta madre, además, que es de que hay que verla trabajar, hay que verla con la edad que tiene, moverse en el escenario, que dices, yo hago eso y no recupero el lomo en la vida, ¿vale? Y ella la ves y sigue saltando y haciendo sus cosas y es una maravilla verla trabajar la limpieza que tiene gestual esta mujer y las puertas que ha abierto, porque además, o sea, no solo la payasa, sino encima mimo, vete metiéndole disciplinas que han sido tradicionalmente masculinas, ¿vale? Entonces también le debemos mucho, tanto payasas como mimos. Y le damos a la siguiente, y esta es una de las caracterizaciones de Nora Rae haciendo espectáculo Mozart, en el que mezcla clown, mimo y manipulación de títeres también, que es un espectáculo delicioso. Ya se ha retirado de los grandes espectáculos, ya no hace ninguno de ellos, solamente números cortos, pero si habéis tenido oportunidad de verla en un espectáculo largo, es la verdad un regalazo. Vamos a dar la siguiente. Por en medio se me van a quedar algunas que no hemos conseguido la foto. Monse Trías, payasa blanca. Como muchas blancas, no han sido payasas blancas por elección. ¿Sabemos más o menos lo que es una payasa blanca y una augusta? ¿No? ¿Sí? Bueno, vale, los payasos blancos son estos bonitos, con estos trajes así de lentejuelas, con la cara pintada de blanco, como muy espectaculares, como, ¿no? Lo que se hace bien, lo bonito, lo elegante y lo correcto, frente a los payasos de nariz roja, las augustas, que de repente son las que sin querer transgreden la norma, se equivocan y funcionan en el circo y funcionan en el teatro, cuando se les ve en el teatro y todas estas cosas, por comparación. La blanca o el blanco instalan lo que está bien y la otra viene y se tropieza y la caga, y entonces nos reímos porque hay una parte muy importante del humor que es referencial. Cuando hay una referencia clara de lo que está bien, entendemos que esto lo que está haciendo es transgredir la norma, y eso nos hace gracia, porque nos gusta transgredir las normas, somos humanos, eso nos mola, ¿vale? Entonces, ella, como muchas otras payasas blancas, como puede ser Mercedes Guerra o como puede ser otras que no han pasado con nombre propio a la historia, pues se convierten en payasas blancas para sostener a sus parejas o hijos, que son los payasos, y que son los augustos, que suelen ser las cabezas de cartel. Os voy a decir, y la quiero con locura, y a su marido también, pero buscándola para ponerla en la expo, no encontré ningún cartel de los espectáculos del Schitt Creek en el que ella estuviera representada, y tuvimos que pedirle fotografías para poderla tener expuesta en la expo. ¿Vale? Eso nos dice muchas cosas, ¿vale? Nos dice muchas cosas, solamente hay que leer entre líneas. ¿Vale? Entonces, nos gustó muchísimo esta foto porque está muy contenta, está justo antes de salir a hacer función, y son estas fotos que son esos momentos de tránsito que a mí me parecen tan bonitos porque dicen mucho, ¿no? Y la hemos imprimido así en un súper grande para que se vea, ¿vale? Y además ella, muy bonita, nos ha dejado uno de su primer vestido de cara blanca, y lo tenemos en la expo, que es una preciosidad, y lo tenemos ahí, que pesa 1,5 huevos, no sé cómo se podía mover con eso, porque es una sauna portátil, pero ella lo lleva con toda la elegancia del mundo y maravilla. Vamos a pasar a otra más. Por aquí, antes de Pepa Plana, también quiero que sepáis que hay otras que están por aquí, que son Gardi Uter, que es una payasa súper teatral y a la que le debemos muchísimo también, porque utiliza todas las herramientas del teatro, es suiza y como tal es precisa en el escenario como una mala cosa. No hay un pelo en el escenario que se mueva sin que ella lo tenga bajo control. Ahora tú no lo notas, ¿vale? Eso también es verdad, es maravillosa verla, y sí que están activos. Si todavía tenéis la oportunidad de verla, viajar para verla, porque vale la pena, por favor, ¿vale? Luego Pepa Plana, ya nos estamos acercando un poco como al final de esta chapa. A la Pepa, que es una curranta de la leche, porque tiene, pues ahora mismo como 7 espectáculos probablemente en cartel, más los que ha ido dejando porque no todos los proyectos siempre son viables, ¿vale? Es trabajadora como ella sola y le debemos muchísimo a todas las payasas, porque habéis abierto muchas puertas, no solo en el panorama nacional, sino en el panorama internacional, trabajando siempre con muchísima calidad, con muchísimo tesón y con, bueno, incansable.
incansable, o sea, le debemos mucho y por derecho propio, aquí estamos más o menos en cronología, le debemos muchísimo todas las payasas. Ella, junto con Tortel Poltrona, montan el primer Festival de Payasas de Andorra en el 2001, que es el detonante posterior de todos los festivales de payasas que hay a nivel internacional y luego todos los encuentros, que son este maravilloso caldo de cultivo en el que nos vamos conociendo, nos ayudamos a crecer, y esto salía ayer en la charla, ¿no? Las payasas nos seguimos encontrando, nos seguimos juntando, compartiendo, ayudándonos a crecer, nutriéndonos, que es una cosa que ellos no hacen y no saben lo que se pierden, ¿vale? Porque poder ir viendo cómo crecen tus compañeras, sus procesos creativos, conocerlas, ponerles nombre y apellidos, referenciarlas, todo esto es una cosa que nos hace ser cada día más y mejores. Y el primer Festival de Payasas de Andorra fue un detonante porque ahí nos juntamos un montón de payasas de todos los lugares y había altas, bajas, gordas, flacas, verdes, amarillas, de todos los colores. De repente fue como una sensación de, hostia, no estamos solas, somos mogollón y de muchas partes del mundo. Y de repente eso fue, o sea, es que no sabéis que el primer festival fue una fiesta, pero un fiestón. O sea, había payasas, porque claro, esto corta lo de la grabación. Andorra es una calle con tiendas, ¿vale? Entonces, aquello se llenó de payasas, pues imaginaros, Andorra estaba, ¿qué pasa aquí? Y las payasas teníamos un sitio que nos permitía hacer todo, ¿no? Y fue una maravilla, y entonces, claro, no me extraña que todas las que salimos de allí, de esas primeras ediciones de ese festival, salimos súper motivadas y generando muchísimos proyectos, y eso ha sido un efecto, ¿no? Exponencial a nivel de todo lo que se ha reproducido después a nivel de encuentros y festivales de payasas y lugares de contacto entre nosotras, esa red no escrita y no organizada en la que estamos funcionando de forma natural. La Pepa. Uy, chiquitita, se nos ha quedado. ¿No tenemos la otra? ¿Hemos borrado la equivocada? Sí, esa soy yo. No, yo creo que no tiene. Vale. Marta Carballo. Marta Carballo nos dejó hace unos años, ¿vale? O sea, murió, vaya. Y Marta Carballo, aparte de una amiga personal, que esto siempre me toca un poco la fibra cuando tengo que hablar de ella, porque, bueno, era alguien muy cercano para mí, era una payasa excepcional. No sé si la habéis visto trabajar alguna vez. Era deliciosa, tenía un talento natural. O sea, Marta, pasabas por ahí y todo el mundo la quería. Era imposible no querer a la Marta Carballo. Imposible, una mujer que lo da todo, sencilla, cercana, natural y con un talento brutal en escena. Y al estilo de los clásicos dedicó toda la vida a pulir un solo show. Maravilla. Yo no sé cuántas veces le he visto el espectáculo, pero cada vez que se lo he visto me reía y me lo pasaba bomba. Y decía, joder, es que está mejor. O sea, ¿cómo es posible? Pues cada vez estaba mejor el espectáculo, ¿vale? Y bueno, hemos perdido una gran payasa, por eso es importante no olvidarla. De que todas estas payasas hay material en internet que podéis ver y que se puede ver, y yo os recomiendo que la veáis. No es lo mismo que el directo, pero ya no tenemos la oportunidad de verla más en directo. Y en la expo tenemos cosas muy bonitas suyas, entre otras cosas porque su mamá nos mandó parte del material para que lo tuviéramos directamente en la expo, y los carteles que están expuestos vienen directamente de parte de la mamá de Marta, y también tenemos unos de sus zapatos con los que ella ha pisado el escenario, los clásicos zapatos de la Marta Carballo, que siempre iba con sus zapatos de flamenca de lunares, y están también en la expo y nos acompañan en esta andadura, nunca mejor dicho. Y en la expo la cierro conmigo. ¿Por qué? Pues porque dije, en algún sitio tengo que poner el punto, ¿vale? Y entonces, como la gente se empeña en decir esto de que tengo un premio nacional y tal, pues entonces dije, bueno, pues no está mal cerrar esta expo en este momento con la primera payasa que gana el Premio Nacional de Circo de este país, que esa pues soy yo. Y ya está, yo puedo seguir hablando, pero igual también queréis preguntar algo o decir algo, y así yo me echo un trago de agua mientras. ¿Vale? Si no queréis decir nada, tampoco pasa nada. ¿Con cuál de estas? Por si acaso, yo creo que... Tenemos aquí este chico tan majo que nos va a dejar. Porque haga información de trabajar. ¿Con cuál de estas payasas te hubiera gustado hacer un dúo?
¡Hala, tío! ¿Con cuál de estas? Y que no haya trabajado ya con ellas, por ejemplo, ¿vale a hacer eso? ¿Y con cuál has trabajado? He trabajado con Marta, he trabajado con Monse, con las otras no, porque no están. Vale, vamos muy bien, vamos sobrados, vale. ¿Y con cuál me hubiera gustado trabajar? Pues creo que con Ani Fratellini, mira que te digo. Porque de repente es todo lo contrario a lo que soy yo, ¿no? Es como dulce, tierno, no sé qué, yo soy como, bueno, ya me veis, ¿no? Entonces creo que me hubiera gustado, pero elegir una es una pregunta, eres un poco chunga. con todas, de poder con todas, pero sí, con Ani Fratellini me hubiera encantado. Y con la Chao Cao, tío, hacer un cabarete. Mira que te digo, no hubiera estado mal. ¿Y de la que siguen viva? ¿Eh? ¿Y de las que siguen Has vivas? elegido las dos que ya están muertas. ¿Y de las vivas? De las vivas, con cualquiera de mis compañeras, porque si tengo que... a mí cuando me dicen, ¿cuáles son tus referentes? Pues diría que todas ellas, que lo son, pero también todas vosotras. Porque sois las que estáis haciendo el camino. Nosotros hemos abierto, creo que una generación, ¿no? Hemos ido abriendo el camino y somos punta de lanza, pero os va a tocar, no penséis que nos va a tocar, que la lanza no ha pasado todavía, estamos ahí todavía con la... Entonces yo creo que todas son referentes, por diversas, por diferentes, por los colores que tenéis, por la maravilla de ver payasas más jóvenes que también vienen con mucho talento. Entonces yo creo que casi, porque hay que siempre cuidarse un poquito, casi con cualquiera de vosotras. Toma. Ah, el micrófono. Ahora igual sí que me siento, ¿vale? De esta investigación que hiciste, ¿qué descubriste que te haya conmovido mucho? ¿Qué descubriste investigando todas estas payasas? Muchas cosas. Primero, esto no lo he dicho, pero esta exposición es un trabajo abierto. Es decir, que ahora mismo estoy trabajando en referenciar otras payasas que no están aquí. Y ahora vamos a poner la última diapo, ¿vale? He descubierto infinidad de cosas. He descubierto la crudeza del trabajo, por ejemplo, leyendo y buscando mucho sobre Chao Cao, de cómo fue traspasar de estar siendo contorsionista, a pasar a ser bailarina, a entrar en el cabaret, a estar en la línea, en la cuerda floja entre la prostitución y el trabajo artístico, en la época de la bohème, ¿no? De la absenta, de todo este mundo ahí como más, ¿no? del lauda, ¿no? De todo este rollo. De repente no me quiero ni imaginar lo que tenía que ser estar ahí, haciendo un trabajo artístico. Cómo llegó hasta allí es un misterio y me parece tristísimo que la bruma del tiempo haga desaparecer a mujeres que han tenido que batallar tanto para mantener su independencia. Hablo mucho con ellas. Estoy chiflada, pero hablo con ellas. Cuando las estoy investigando, la primera vez que vi la foto de Chao Cao como contorsionista, que hay una foto real de ella, de repente digo, te he visto, o sea, la carne de la gallina, eres tú, pero porque claro, tengo un dibujo. Y de repente ver su cara era como, hostia, nos separan muchísimos años de diferencia, pero estás ahí, pero has sido real, y hablo con ellas, tío. Digo, estás bonita, estás bien, y tal, hoy no se deja colgar, o cuando... ¿Sabes? No se deja colgar el cuadro, yo qué sé, ¿no? No se deja colgar, ¿qué te pasa? Que te tuerces. Y paso mucho tiempo con ellas. Paso mucho tiempo con ellas en mucha intimidad, porque al final investigar es un trabajo muy íntimo, ¿no? Y estás ahí rascando pequeños segundos de la vida de alguien que está lejos hace mucho tiempo. Y entonces me han conmovido infinidad de cosas. Me conmueve mujeres que han estado vestidas de payasos masculinos para poder seguir haciendo el trabajo de payasas y que no se enteraran de, porque estas están ahí en la cola. Tenemos un espacio en la expo que se llama Espacio Reservado, en el que tenemos una lista de nombres con los que estamos trabajando estoy trabajando para rescatarlas y ponerlas. Me conmueve el silencio, infinitamente. Me conmueve
la invisibilidad a la que han estado relegadas estas mujeres, y entonces cada vez que hago la expo y podemos exponer y abro esa caja, siento que las estoy sacando del mundo de nuevo, que las estoy devolviendo a la vida. Entonces, en sí el proyecto de la expo me conmueve infinito, porque además la expo hemos querido que sea súper bonita a nivel físico, para que cualquier persona que no sea del mundo del payaso pueda venir y disfrutarla simplemente porque es bonita, y es bonita de verdad, porque nos hemos currado los marcos, porque les hemos gastado una pasta en poner cristales antirreflejantes, porque les hemos hecho una pequeña historia y hemos hecho unas cartelas bonitas de cojones, en fin, porque queremos que estén ahí, porque necesitamos estar referenciadas y se lo merecen. Me conmueve que hayan abierto la puerta y que nos la hayamos encontrado cerrada. Toma frase. Y vamos a poner esto. Otra parte de la investigación que estamos haciendo, ¿vale? Hay estas mujeres que son Giulietta Massina, ahora ya vamos, ¿no? Giulietta Massina, en este personaje que es la Gelsomina, esta señora estaba casada con Fellini, ¿vale? Es posiblemente la primera representación cinematográfica de una payasa augusta que existe, ¿vale? Entonces tenemos un apartado en la expo que son las ocasionales, como por ejemplo puede ser ella o puede ser, por favor, esa ni como la quiero. Lina Morgan. Lina Morgan no es la foto que más le favorece, estuve hablando con su biógrafo, nunca llegó a estar en el circo como payasa o actuar como payasa con nariz roja, pero es una de las cosas que a ella como deseo se le quedó en el tintero, ¿vale? Entonces no podemos decir que esta mujer no era payasa, aunque no llevara la nariz, porque hola por favor, ¿vale? Otra, Mari Sampere. ¿Vale? Mari Sampere probablemente es la primera mujer que se puso la nariz incluso antes que Annie Fratellini, pero lo hizo vestida de esta misa, ¿vale? Lo hizo en el circuito, en el precio itinerante, estuvo durante un año trabajando en el rol de Augusta, entre otras muchas cosas, ¿vale? Que también se comió lo suyo por ser tan alta y tan, entre comillas, fea, porque decía que no podía ser una vedette y su padre dijo, no te preocupes, hija mía, tú lo que tienes es mucha personalidad, tira para adelante. Y ella se ganó eso, y aquí la vemos con esta especie de peluca. Ella está monísima, pero la peluca es horrible, o sea, quiero decir que el vestuario de ese momento se lució, pero también masculinizada, como veis, ¿eh? Esta cosa que hay mucha androginia o mucha masculinización a la hora de aparecer en el escenario para que te reconozcan, mientras que muchos payasos, tanto los Fratellini como Rivel, como los Tonetti, aparecen en muchas ocasiones disfrazados de mujeres para hacer el ridículo y para hacer reír, ¿no? Es el fenómeno este como inversamente proporcional. Es que ves, yo me paro y luego sigo, me reenchufo y sigo. Pasa a la siguiente, por fin. Vale, Charlie Rivel y Paulina Schumann, una de las hijas de Charlie Rivel. Paulina Schumann tuvo una carrera como écuyer impresionante en el circo Schumann, porque fue con quien se casó, ¿vale? Que tenía un circo maravilloso, hizo monta la española en el caballo, era súper elegante, revolucionó todo el mundo del caballo a nivel de circo, hizo un nombre por sí misma porque fue una gran artista del circo, y en la última época de su vida, de la vida de Rivel, ella le hace de lo que se viene llamando faire valoir, que es el valedor o valedora, que es quien está ayudando al payaso Augusto que necesita que le apuntalen en la escena de alguna manera, pero que no tiene entidad de payaso. Entonces muchas veces en el circo tradicional hemos visto a ese señor o ese chaval que se pone a su lado, toca el piano y le acerca el micro, le quita la flor, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no se visten de payasos ni tienen entidad de payasos. Entonces en la última época, Rivel, que también en estas frases que se llenan de gloria, aseguró que las mujeres no podíamos ser graciosas ni payasas, entonces se vio, por las circunstancias de la vida, se vio en la circunstancia de tener que trabajar con su hija Paulina, que hemos visto esta mañana un vídeo maravilloso de ella, que le servía la escena como payasa blanca con una elegancia, una precisión y una entidad escénica maravillosa. Y pues mira, no es que crea mucho en la justicia divina, pero a veces tiene sus momentos, ¿sabes? Se lo tuvo que tragar y trabajar con ella y admitir que Paulina ha sido la mejor valedora, faire valoir, que para mí es una payasa blanca,
¿vale? En este caso, aunque tiene su carrera anterior que hay que reconocerle, sin ninguna duda le comió bastante la tostada, para mi gusto. Vamos al siguiente. Y esta es otra línea de investigación abierta. Esta es Miss Flora. Estamos hablando del 1800, por eso os digo que hay aquí muchas cosas. Veis que también es este tipo de vestido, este tipo de saco que aparece mucho, ¿vale? Ese tipo de pelucas, era una cosa que se hacía como divertimento. Salían a los cosos, a los circos, a cabalgar o bien en asnos o bien en cerdos. Y hay una, tengo ahí, esto no es fácil encontrarlo, ya os lo digo, porque esto ha sido un trabajito, porque no pongáis en Google mujeres que cabalgan cerdos. ¿Vale? O sea, no hagáis eso. ¿Vale? Y entonces ya sale reconocido. Bueno, o sea, esto es lo que, ¿sabes? Y si quería hacerlo, bueno, entretenido es. ¿Vale? Y ya, o sea, ella es Miss Flora y está reconocida como payasa y cabalgando cerdos. Y salían, o sea, pues igual que después hemos tenido lo de bombero torero, que salían a la pista a hacer cosas, esas fricadas que hemos hecho toda la vida los humanos, y aquí hay toda una serie de señoras en esta época que hacen este tipo de cosas y que son reconocidas como payasas, ¿vale? Pero que cuesta mucho arrascarlas de la historia. Entonces, todo esto estamos ahora sacándolas a la luz. Y ahora ya no me queda más tiempo, ¿verdad? No. Ya está. Y estamos súper bien de tiempo. Venga. Es una bestia, lo ha clavado. Total. Bueno, me gusta. Un poco. Bueno. Y tú nos gustas. Como ahora en un rato hay una gala de payasas y todos los que estamos aquí nos vamos a quedar a verla y queda un rato, pues tenemos ahora un rato de calle para comentarnos, hablarnos o si hay algo que se os ha quedado en el tintero, aprovecharla. A mí solo me falta darte las gracias infinitamente por haber compartido con nosotras toda esta sabiduría, este conocimiento, y yo personalmente me quedo con muchas ganas de ir a visitar la exposición y de que tú sigas ahí pico pala rescatando cosas para completarlo y hacerlo más grande aún si cabe. Muchísimas gracias por el trabajo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu presencia y por tu cariño y por acompañarnos en la ciudad este año, que está siendo un auténtico. Qué guay. No, a vosotras. A veces si me dejan hablar, al final me pongo nerviosa, pero si me dejan hablar me pongo contenta, ¿eh? Con gusto. Ya saben que, bueno, ya está, me callo ya. Muchas gracias. A vosotras. Gracias por venir.